Hola, hoy es día 6 de febrero y no quería yo dejar pasar esta fecha sin presentar, eh, pues algo acerca de la carta de Bob Marley. Cuando yo estudiaba astrología, mi maestra llegó a decirnos que no había carta natal más impresionante que la de Bob Marley y que era una de las más emblemáticas del siglo XX. Y en ese momento yo no, podía discutir esa parte. Hoy, muchos años después, pues yo les puedo decir que no hay vidas mejores que otras y que no hay, como direcciones más emblemáticas que otras. Cada carta natal es perfecta para lo que cada persona necesita, y no hay misterio más grande y no hay maravilla más grande que una vida humana. Entonces, nosotros vemos yo que veo muchas cartas muy a menudo de mis alumnas y alumnos, les puedo decir que hay cartas de todo tipo y porque hay vidas de todo tipo, solamente que las circunstancias para interactuar suelen ser distintas. Y así como podemos tener a una casa 10 muy habitada, en donde una persona es comerciante y ese es su impacto social y su reconocimiento, y ahí hace su prestigio. También podemos ver casas 2 muy habitadas y también se trata de un comerciante común y corriente, pero hay misiones distintas, y las misiones de cada vida pues se determinan por el clan elegido, ¿no? Se determinan por valores culturales, por el impacto y por cómo se llega precisamente a esa dirección que toma la carta, del hemisferio de la conciencia, del hemisferio del inconsciente, de las casas de agua, de qué hacer con la gestión del intelecto. Esas son las preguntas que nosotros tenemos que visualizar frente a la consulta de cualquier carta natal. Y yo les aseguro a los que damos consulta astrológica, seguramente nos encontramos día con día cartas impactantes, interesantísimas. Eh, Llega el momento en el que tenemos que dar por terminada una consulta astrológica, ¿no? Una buena duración para una consulta astrológica, pues es de 1 hora con 30 minutos, dependiendo si es una sinastría, si es un retorno solar, en qué aspectos nos enfocamos, y tenemos que ajustar los tiempos de nuestros consultantes que están en el aquí y ahora, que hacen un espacio en su día para escuchar los comentarios de su carta, y también tenemos que ajustar los tiempos nuestros. Pero leer una carta natal con una interpretación sensible, cálida, empática, es verdaderamente inagotable. Y podríamos dar una siguiente visita. Yo en muchas ocasiones grabo las sesiones para que en una segunda visita que den los consultantes a su propio consulta que se les dio, descubran una gran cantidad de información que de momento en el aquí y ahora pues no se dieron cuenta que ahí estaba. Entonces, bueno, hoy en día yo sí le podría decir a mi maestra de astrología de hace más de 30 años que, que no hay cartas del siglo. Sin embargo, pues tampoco quería dejar pasar el 6 de febrero, cumpleaños de Bob Marley, para hablar de este emblemático personaje. Y este video va a ser muy cortito porque no me voy a concentrar ni en las casas ni en los planetas. Sencillamente quiero hablar de un acuario. Estamos en el mes de Acuario, estamos viviendo una revolución de conciencia monumental,
en donde posiblemente año con año nos vengan a caer mucho más, salpicar la conciencia de lo que es tener un acuario alrededor nuestro. Bueno, si ustedes se fijan aquí en la carta natal de Bob Marley, él tiene el sol estresado, es en segundo decanato, en el grado 17, 18 de em, Acuario, y tiene el sol estresado entre casa 2 y 3. Aquí hablamos de entorno, de hermanos, de comunidad, de hacer fraternidad, de tratar desde la igualdad a los seres humanos y también desde la casa número 2, esa necesidad de brillo económico en ese entorno que él llega al mundo, ¿no? Bueno, esto es por una parte. Cuando nosotros observamos esta carta, inmediatamente nos damos cuenta que trae una cruz de aire, porque vean ustedes la casa 2, la casa 7, bueno, la casa 2 sería tierra, ¿no? Aunque ahí está Acuario. Después vamos a tener la casa 6, 7 con Géminis y después vamos a tener la casa, bueno, la casa 10, que también es de tierra, la vamos a tener con Virgo Libra. Este poder de la tierra en esta carta natal es muy posiblemente lo que hace aterrizar sus proyectos de vida, de triunfo, de economía, de logro de metas, de ir más allá sobre las metas a un Acuario. Bueno, el signo de Acuario es un signo sumamente difícil de entender, es un signo incomprensible pues para muchos de nosotros. Quién sabe cómo le vamos a hacer los siguientes 2000 años con la era de Acuario, porque Acuario es fuera del planeta, es fuera del mundo, es de una manifestación con valores que vivimos, pero que no entendemos. Cuando nosotros nos vamos al mito original del signo de Acuario, que es este mito del joven aguador, ¿no? En donde Zeus lo roba para llevárselo al Olimpo y efectivamente lo convierte en su amante una vez que está en el Olimpo. Nosotros con este solo símil de mitológico entendemos mucho de, bueno, de lo poco que podemos entender del signo de Acuario, nos llega como que la metáfora muy contundente. Porque fíjense ustedes que igualmente de este joven que va y vive en un mundo que le es completamente ajeno, pues también así viven los Acuario entre nosotros los seres humanos. También viven en lo ajeno, lo cual los hace de repente que puedan hacerse de mucha aprensión, de mucha pasionalidad, de mucho protagonismo, y eso significa que sin darse cuenta giraron un tanto su eje hacia Leo, porque los valores propios del acuariano son la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, la amistad y sobre todo yo diría que una palabra que fue muy desgastada en otras generaciones y que no la deberíamos perder. Posiblemente esas décadas en donde se habló tanto de la revolución y de los revolucionarios, saturaron bastante ese sesgo cognitivo que hoy tenemos y esa capacidad eh, que de repente quedó como nublada de entender la importancia de ser revolucionario. Em, hoy en día tenemos que rescatar mucho porque nos viene esta nueva generación que es del aire. Ahora que Plutón entra en Acuario, vamos a empezar a vivir una
diferencia acerca de estas nuevas generaciones de la conciencia. Y por supuesto que todos vamos a estar de alguna forma en esa vibración acuariana que todavía no alcanza a cuajar, ¿no? La misma maestra que yo les comentaba hace un momento de que me decía que eh, Bob Marley era la carta del siglo XX. También esa maestra me decía que ya al día siguiente prácticamente iba a empezar la era acuariana. Y todos los meses que duró mi curso de astrología, yo la estuve escuchando. Es que ya mañana va a empezar la era acuariana y era por alguna conjunción, un fenómeno, y era por esa gran expectativa de la era acuariana. Hoy por hoy, 32 años después, yo les puedo decir que todavía no vemos que nos llegue en pleno la era acuariana. Pero ahora que empiece a transitar ahí Plutón, nos vamos a dar cuenta de que realmente estamos pisando una nueva estructura del ser y una nueva estructura de comprensión del mundo a partir de esta nueva eh, modalidad de existir desde el intelecto, desde el criterio intelectual y desde el aire. El aire va a ser el elemento fundamental en toda esta nueva era. Por eso hablamos de un despertar de la conciencia. Y bueno, en esta cruz tierra-aire que tiene la carta de Bob Marley, hay mucha, efectivamente, hay mucha misión. Fíjense ustedes que viene con mucha tendencia, ¿no? De empoderarse a partir de una maestría, de una disciplina, de un guerrero interno que él trae aquí posicionado con Marte, Mercurio, bueno, Marte y el nodo sur están en el signo de Capricornio. Ahí hay tema y hay mucho que decir de un Marte que está en conjunción con el nodo sur. Y en el signo de Capricornio estaría, al estar aquí el nodo sur, esa maestría de la disciplina, de la normatividad, del saber qué quiero, a dónde llegar, cómo tocar tierra firme y cómo no dispersarse en el camino. Marte va a ser ahí un tema importantísimo que tocaremos en algún momento cuando hablemos de los indicadores kármicos. Después vamos a tener ya en grado 1 de Acuario a Mercurio y no alcanza a estar en conjunción, pero seguido tenemos al Sol. El ser acuario, fíjense que yo relaciono mucho la personalidad de Bob Marley con su característica de ser acuariano por esa gran familiaridad que tuvo siempre con el don de compartir, el don de dar. Él era una persona sumamente rebelde desde siempre, algo que dicen en sus biografías y quienes han estudiado a profundidad su vida, pues nos van a decir que era una persona que se aburría muchísimo en la escuela, que no quería estar como repitiendo planas, ¿no? O lo que fuera que estuviera aprendiendo, que se le hacía bastante cansado el sistema de enseñanza, ¿no? Y esa como condicionamiento que nos van haciendo hacia el aprendizaje. Yo puedo entender esto, por un lado, porque es Acuario y por otro lado, porque es ascendente Sagitario. Pese a esto, va a traer en la casa 12 una luna loca, como es una luna en casa 12, que es una luna abierta para captar absolutamente todo, para absorber una percepción del todo, para hacer una especie de bisturí emocional, de estar como detrás de los sentimientos de los demás y de los secretos de los demás, y muy conectado, por supuesto, con ese transgeneracional o con ese clan, ¿no? Con esas responsabilidades de tener información como privilegiada o secreta
del inconsciente, ¿no? De recibir con mucha claridad la intuición, las percepciones, porque además pues es una luna en Escorpio, entonces es una luna chamánica, es una luna sanadora, es una luna que atiende de alguna forma al colectivo, porque está captando toda esa sombra de la colectividad. Entonces, si juntamos estas tres características, yo le agregaría Capricornio, porque vamos a tener Sol, Mercurio en Acuario, Marte, nodo sur en Capricornio, eh, el ascendente en Sagitario y la luna en Escorpio. Es toda una línea de energía evolutiva en donde se está manifestando es esta evolución de la conciencia hasta llegar a esa conciencia de la fraternidad, de la amistad, de la igualdad, de la solidaridad y sobre todo de buscar una causa justa. Bob Marley puede ser una figura muy controversial, pero eso claro que nos va a refrendar mucho más lo que nosotros vamos a decir acerca de Acuario. Es una figura controversial, es como muchos artistas, sobre todo de esta época del boom de las disqueras y de buscar talentos entre, entre todos los niveles socioeconómicos y en todo el mundo, pues va a ser una muestra, un ejemplar del artista que viene desde abajo. Y eso es una característica, no es una característica acuariana venir desde abajo, pero sí es una característica de saber encontrar o saber buscar entre la igualdad, entre la masificación, entre ser de alguna forma inadvertido socialmente y de repente escalar, ¿no? Digamos, a ese lugar del reconocimiento. Para hablar del reconocimiento, claro que tenemos que voltear a ver la casa 10 y con ello al signo Virgo Libra. Virgo, que es el signo del trabajo, de lo meticuloso, del ser metódico en cualquier cosa a la que se le emplee el trabajo humano, pues ahí vamos a tener la parte fortuna y vamos a tener Júpiter. Y ya en la misma casa 10, pero ya en el signo de Libra, vamos a tener a Quirón, a Neptuno y a la luna negra, ¿sí? Lo cual nos puede significar que no necesariamente se sentía muy cómodo con la fama. Y esto suele ocurrirle a los más empedernidos revolucionarios. Acceden a ese nivel, digamos, de prestigio, reconocimiento, metas y logros económicos, aunque eventualmente pues no se sientan tan a gusto. Mucho se comenta de esto con Bob Marley, porque conforme él fue creciendo, pues en primer lugar fue víctima de un atentado por parte de la extorsión que en ese momento ocupaba la delincuencia en su país. Fue también víctima de como de abuso de gente cercana y también como del alejamiento de su gente cercana. Y eso como que le pegaba en sus estados de ánimo. Entonces, pues aquí con este Quirón y Lilith en la casa 10 podemos decir que a la par la fama, el prestigio, la fortuna para él fueron de alguna manera pues el don y la maldición simultáneamente. Sin embargo, la disciplina, eh, lo meticuloso de hacer cierta dirección en su trabajo, pues lo vamos a tener ahí marcado por Fortuna Júpiter en Virgo. Y luego finalmente vamos a tener en la casa 6 un Urano en Géminis y esto termina de marcar eh, esta cruz de aire, ¿no? Que yo les decía. Vamos a tener con ocupación compleja para analizar la carta Acuario, Géminis y Libra.
respectivamente en casa 2, 3, 6, 7 y 9, 10. No, perdón, 10, 11. Y esa cruz de aire nos habla como de este sentido privilegiado de la conciencia, de la inteligencia, de saberse a sí mismo y hacia todo su entorno como con el ojo, digamos, privilegiado para hablar de cosas diferentes. Cuando, cuando él empieza a hacer música, que se convierte a esta tradición de los Rastafari, pues él ahí marca algo que también va a significar mucho para ser acuariano. Por una parte, el Rastafari pues era una religión, ¿no? Basada en el Pentateuco, que hablaba de esta redención o emancipación de la cultura negra. Y por otra parte, también va a estar así como la masificación o la apología completa de la marihuana. Fíjense bien que esto es de los dos lados totalmente acuariano, porque por una parte, esta redención pues no, va a tocar como fibras muy sensibles en toda la humanidad. De alguna forma, pues las religiones suelen hablar de eso, pero hablando como de grupos marginales, de minorías o mayorías, según la zona geográfica donde se esté, de tanto, eh, pues, sedición a lo largo de tantas décadas y siglos, nos va a hablar de estos movimientos masivos. La apología de la marihuana y con ello, de alguna forma, la apuesta por la masificación del uso de una sustancia va a ser completamente democratizar algo que en tiempos ancestrales, digamos, todo lo que es la sustancia sagrada, la sustancia cósmica, la sustancia que te vincula con el infinito, que te conecta con algo más allá, que puede ser el todo, la fusión con los camaradas, compañeros, con el grupo, eh, pues también vamos a tener ahí una expectativa completamente acuariana, ¿no? Que lo que antes fue privilegiado ahora baje y se haga masificado para todos. También su capacidad de comunicación, hay muchas anécdotas, ¿no? Acerca de esto. Eh, la capacidad de negociación que él tenía con el manager, con la publicidad, con todo lo que se acercaba de repente a él y él lograba sacar una negociación que le beneficiara y posteriormente ya cuando fue muy famoso, que iba por el tercer mundo a tratar de arreglar algún problema que pareciera insoluble y que él hablaba con los gobernantes, con la gente encargada y solía conseguir algo. Esa revolución como pacífica a partir de la petición, de la solicitud, del diálogo y de la palabra va a ser también completamente acuariano. Por otra parte, pues cuando nosotros vemos Marte en Capricornio en casa 2 y Urano en casa 6, podríamos llegar a entender este papel del cuerpo y de la salud. Como sabemos, pues Bob Marley, a pesar de haber recibido el atentado y con ello 2 disparos, etcétera, Bob Marley cuida a su cuerpo. Para él es muy importante su cuerpo, pero en ese entramado de su religión y demás, no lo atiende, no lo atiende. Se atiene mucho a la resistencia de la autosanación. Y bueno, pues como ya se ha contado mucho esto, se le complica, eh, pues ahí se le encaja un clavo, ¿no?
en uno de sus pies y después se le complica en un cáncer. Y bueno, pues fallece muy temprano, fallece a los 36 años. Ahí pues vamos a tener pues este duelo, ¿no? Con un Plutón en casa 8, en el signo de Leo, esa extinción de este brillo de alguna forma y algo de estoicismo, ¿no? Con esto, como pues Neptuno en casa 10, que regularmente es como Neptuno casa 10, Neptuno casa 2, pues es así como Dios proveerá, ¿no? Dios que se encargue. Y bueno, pues ahí está como otro indicador que tenemos. Y bueno, pues tenemos un Urano en casa 6 que otra vez me va a hablar de esa revolución constante a partir de la palabra, del trabajo, de la negociación. El ascendente Sagitario lo podemos interpretar de muchísimas formas. Un ascendente Sagitario, una de sus principales características es que siempre se va a sentir privilegiado, se va a sentir en una condición de ventaja. Se cuenta mucho, hay muchas anécdotas de cómo era bastante eh, eh, generoso a la hora de gastar el dinero, el señor Bob Marley, y que se metía regularmente cuando viajaba, sobre todo a Estados Unidos, y regresaba por alguna eventualidad a Jamaica. Regresaba con muchos uniformes de fútbol, pero siempre hacía como una distinción en el número porque compraba los uniformes de fútbol para abastecer a niños de Jamaica, sobre todo de los barrios más pobres, pero compraba de 12 en 12. O sea, compraba 12, 24, 36 para llegar y abastecer a uno, dos o tres equipos de los barrios más pobres de Jamaica. Y siempre pensaba así como que en todo les llegaba con sus zapatos, con sus uniformes completos, con protecciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso ocupaba una muy buena parte de su dinero, era excesivamente generoso y a nivel de amistad y a nivel cercano, eso le pudo valer muchos abusos alrededor de él. Sin embargo, pues bueno, como que las personas a su alrededor querían alejar a todo mundo que llegaba y quería como estar exprimiendo un poco la fortuna de Bob Marley y él decía, bueno, no pasa nada. Eso también pues va a ser muy acuariano. El tener de alguna, yo creo que hoy en día podríamos cuestionar mucho a una religión como los Rastafari, pero en ese momento para él era una causa justa. Y recordemos que siempre el acuario como que toca tierra, como que toca base cuando encuentra una causa justa. Y sobre todo, él va a tener esta idea que de repente fue muy confrontativa con las portadas de sus discos, eh, porque realmente él no quería hacer una protesta abierta, pero como que se le daba con naturalidad ir hacia allá. Entonces, pues en muchas ocasiones como que sí tuvo que escuchar que le dijeran, oye, esta portada está incitando a la violencia o a la organización o a lo que ustedes quieran. Y finalmente sí, pues va a tener varios de sus álbumes um, muy familiarizados con momentos de lucha clave en varios países de, pues, de esta misma tendencia hacia la religión Rastafari y sobre todo de esa misma necesidad de emancipación de su raza, ¿no? Y bueno, pues yo les dije que iba a hacer un video cortito, solamente hablamos de Acuario, estaría súper bonito hablar de ese quincuncio nodo norte con sol, hablar de
la T cuadrada que trae ahí en casa 7, a hablar de las figuras monocromáticas que vienen a expresar sus talentos y pues ya lo haremos en otra ocasión. En esta ocasión solamente nos concentramos en esta forma de ser que le acerca tanto al colectivo. Bueno, pues muchas gracias.